Hola. Bueno, vamos a proceder a corregir las preguntas que dejamos para el último día, ¿de acuerdo? Y empezamos por la primera, que te dice, indica la característica principal del relé y para qué está pensado. Bueno, pues en esta pregunta lo que tenéis que corregir, si no lo tenéis ya puesto, es que un relé se caracteriza porque es un interruptor que no está accionado manualmente, sino que se acciona mediante un electroimán, ¿vale? Esa sería la primera pregunta. Después, la segunda pregunta te dice que indica la diferencia principal de un interruptor normal y de un relé. Bueno, más o menos con la primera casi que respondemos a la segunda, pero tendríamos que poner que la diferencia fundamental es que el relé puede manejar mucha potencia, mientras que un interruptor no, ¿vale? Un relé, un relé sirve para alta potencia y el interruptor no. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, no podríamos usar un interruptor si quisiéramos accionar, por ejemplo, un grupo motobomba. Ese lleva incorporado un relé dentro del sistema de arranque. ¿Por qué? Porque trabaja con mucha potencia y en el momento que diéramos al pulsador saltaría una chispa disruptiva muy fuerte y correríamos riesgos, ¿vale? Eléctricos. La pregunta número 3 te dice que explique lo que es un electroimán. Pues un electroimán es una bobina que al pasar por ella una corriente crea un campo magnético. También puedes decir que es un conductor arrollado, puesto que un conductor arrollado es una bobina. ¿De acuerdo? Si tenéis un conductor, por ejemplo este sería un conductor. Si por aquí pasa corriente, ¿vale? Por aquí pasa corriente, dando vueltas siempre aquí, por todo el conductor, entonces se crea un campo magnético, ¿vale? Vamos a dibujarlo más sin rosita. Pues se crearía un campo magnético así, ¿vale? Norte-sur, ¿vale? Entonces ese campo magnético es el que atrae a la pletina, a la armadura del relé, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir. El número 4 te dice que dibuje el esquema de un relé conmutador que aparece en el 438 y si no lo entiendes busca un esquema en internet. Bueno, pues el esquema que yo estaba pidiendo es uno como este, que es un circuito de, como muy bien viene el tema nuestro, en el tema que os he dejado. Este sería el circuito de control, ¿vale? Y esto de aquí representa, a ver, esto de aquí, este cacharrito de aquí, este simbolito representa la bobina. Por aquí hay una bobina que crea un campo magnético que está controlando a un circuito de potencia, que es de esta forma, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto significa normalmente abierto y normalmente cerrado. Este es el circuito de potencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando por aquí circula corriente eléctrica por el circuito de control que lo controla nosotros mismos o bien un ordenador que puede controlar también esto, una placa controladora, entonces crea un campo magnético que atrae a esta armadurita por aquí. ¿Qué pasa si esto es de hierro y aquí crea un campo magnético? Pues hace clac y se va para allá, ¿vale? Y abre el circuito ya por aquí, por este circuito, al estar abierto ya no circula y para. Que deja de pasar corriente por aquí, pues entonces este vuelve a su posición habitual porque esta armadurita tiene un muelle, ¿vale? O sea, que hay como una especie de muelle que no lo voy a pintar, pero que realmente no viene en el símbolo, pero aquí hay como un muellecito aquí, que en el momento que pasa por aquí un corriente que crea un campo magnético, atrae a este. Que cesa la corriente, pues el muelle, al estar estirado, vuelve a su posición normal, ¿vale? Pues esto es lo que yo quería que pusierais, ¿vale? Lo que pasa es que el hombre en el vídeo lo dibuja súper pequeñito y muchos de vosotros no lo tenéis bien dibujado. Después, la pregunta número 5 te dice que indique los voltios con los que funciona el intermitente de un coche
¿Y por qué necesitamos un relé para accionarlos? Pues normalmente los circuitos de iluminación de los coches trabajan entre 5 o 12 voltios, depende de la batería, o si una moto 6, es que depende. Pero son voltios bajitos. Si me habéis puesto en 5, 12 o 6, me da igual, que sepáis que son poquitos voltios. Y por muy poquitos que sean, el circuito de electrónica de control que acciona a esos elementos de iluminación no son capaces de proporcionar la energía suficiente para que se encienda. Por eso se necesita un circuito de control para encenderlo y uno de potencia para que se encienda, ¿vale? Uno para controlar y otro para que se encienda. No tiene la fuerza. Entonces la respuesta sería porque el electrónico del coche no es capaz de suministrar energía suficiente para que se enciendan las lámparas. ¿De acuerdo? Venga, la número 6. ¿Qué diferencia hay entre el circuito de control y el circuito de potencia? Vale, pues esto casi que lo hemos dicho con el resto de las preguntas, pero vamos, si lo vamos a decir otra vez. Pues la diferencia fundamental es que el circuito de control es el que controla a la bobina que se encarga de accionar el contactor de relé, mientras que el circuito de potencia es el que suministra la energía al elemento de potencia que va a alimentar. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta número 6 respondida. Y la número 7 dice que dibuje el relé de la presentación con toda su elementos dibujados. Entonces lo que vamos a hacer es, se lo voy a dibujar un momentito, esperaos. Y voy a poner... Vamos a ver. Lo tengo yo aquí preparado, pero vosotros más o menos hacéis lo mismo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ir comentándolo uno por uno. Vamos a ver. Plastic casing, que muchos de vosotros os habéis quejado de que no he puesto los puntos por haber traducido a haber hecho el listado de vocabulario, pues creo que poca gente sabe lo que es casing, ¿vale? Coil tampoco creo que poca gente. Si en una actividad os pongo que hagáis una lista de palabras de vocabulario, no me podéis salir por la tangente y decir que es que ya lo sabéis todo, que no necesitáis poner nada. La actividad pone que hagáis una lista de palabras, y una lista de palabras decente para salir del paso, y si soy un perezoso y no quiero trabajar, como mínimo que tenga 7 o 8 palabras. No me vale decir que yo soy un superdotado que me lo sé todo. Entonces, pues si eres un superdotado y te lo sabe todo, pues te vas a la NASA y te pones a trabajar allí, ¿vale? Entonces, los que no, pues tenéis que hacer las cosas como os pido, ¿vale? Y fuera aparte de eso, vamos a empezar con esto. Yo he tenido que traducir aquí 4 o 5 palabras, ¿de acuerdo? Así que la próxima vez, por favor, hay que trabajar un poquito más las cosas. Plastic casing significa case es carcasa, ¿vale? Es carcasa de plástico. Coil es bobina, ¿vale? Electromagnetic coil es bobina electromagnética. Coil core es núcleo, ¿vale? Entonces esto sería el núcleo de la bobina. Coil power supply es alimentación de la bobina, ¿vale? Principal, de la bobina de control, ¿vale? Esto sería el sistema de control, y estas son las pestañitas que se ven que he hecho en el esquema, ¿vale? Idle connection terminal es conexión del terminal inactivo, ¿vale? Common terminal es terminal común. Magnetic attractive connection terminal. Ese sería... este aquí no lo he escrito, pero vamos a escribirlo, ¿vale? Este sería el terminal que se atrae magnéticamente, ¿vale? Terminal atraído. Se supone que va implícito que es atraído por un campo magnético. Vamos a echar esto acá. Vale, lo siguiente no pasa nada. Bueno, este sería pivoting piece of armature. Armature es armadura, ¿vale? Y esa sería la armadura pivotante, esa es la que atrae el campo magnético. Y después connection for power circuits, son las conexiones de los circuitos de potencia. Bueno, chicos, a ver si soy capaz de mover esto.
quita que la... Está hecho para abajo. No me deja. Bueno, igual no pasa nada. Que lo dejamos por hoy y tenéis que hacer esto y después voy a poner también un ejercicio de listening, como el que hicimos la otra vez con este puzzle. ¿Vale? Venga, hasta luego.